¿Qué pasa? ¿Tienes examen de historia y no has empezado a estudiar, Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. Si estás en este vídeo es que ya has visto la primera parte de la Revolución Francesa, y si no, pues te las dejamos por aquí arribita. Sin más, para no alargarnos mucho, continuamos con la Revolución Francesa. ¡Historia! ¡Historia! En París crecía la agitación por semejantes noticias, el 12 de julio, conociéndose que la asamblea iba a ser disuelta por las armas. Las masas populares se amotinaron, sumiendo la ciudad en el caos y la anarquía. Muchos manifestantes tomaron armas del arsenal de los inválidos y se dirigieron a la prisión de la Bastilla, símbolo de la opresión despótica. El 14 de julio, que se convirtió desde entonces en la fiesta nacional francesa, la Bastilla fue tomada por los revolucionarios. El acontecimiento tuvo un efecto extraordinario. Se crearon comités por todas partes, las mansiones nobiliarias fueron asaltadas, se destruyeron documentos y se dejaron de pagar los derechos señoriales. En la capital se formó una municipalidad revolucionaria, se creó una Guardia Nacional y se adoptó una escarapela con los colores rojo y azul de París, a lo que se le añadió el blanco real. La rebelión popular de París tuvo inmediata repercusión en toda Francia. En pocos días la burguesía conquistaba el poder municipal. Luis XVI aceptaba los hechos consumados, retirando las tropas y recibiendo con todos los honores la nueva enseña nacional, la escarapela tricolor de la Municipalidad de París, origen de la actual bandera de Francia. La Asamblea Nacional se había convertido en Asamblea Nacional Constituyente, con la misión de redactar una constitución y dar a Francia una nueva forma de gobierno. La rebelión del campesinado tuvo un profundo impacto en la Asamblea Constituyente, cuyos miembros, ante el temor de una situación que pudiera hacer fracasar sus proyectos, acordaron la abolición de todo vestigio de régimen feudal. Se decretó la supresión de los derechos feudales y se declaró ilegal el sistema de impuestos existentes. En teoría, las antiguas reivindicaciones campesinas quedaban satisfechas. A partir de entonces quedaba por construir un nuevo régimen que garantizara los principios del nuevo orden burgués. Aprobaron una relación de derechos del ciudadano que había de servir de preámbulo a la Constitución, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, con una visión más universalista que su homónima americana. Establecía los principios de libertad, igualdad, inviolabilidad de la propiedad y resistencia a la opresión, que iban a construir la base de toda la legislación revolucionaria. El rey no la aceptó hasta el mes de octubre. Después se trasladó a París y se alojó en el Palacio de las Tullerías. La asamblea se trasladó también a la capital y se dispuso a continuar allí su labor. La Constitución de 1791 sancionaba la división de poderes, concediendo al rey las funciones del Ejecutivo y a un parlamento elegido cada 2 años las atribuciones legislativas. También reflejaba en el establecimiento de 2 categorías de ciudadanos, activos con capacidad de voto por ser contribuyentes y pasivos, los que no tenían derechos civiles. Así, quedaban excluidas del derecho a voto las clases bajas, lo que condujo prontamente a su radicalización y a la exigencia del sufragio universal. Las necesidades financieras del Estado, agravadas por la propia revolución, hicieron que la Asamblea Nacional Constituyente nacionalizara del patrimonio eclesiástico para venderlo posteriormente. Para que lo entendáis más fácilmente, el Estado no tenía dinero, por lo que le quitó a la Iglesia territorios que eran propios de la Iglesia para venderlos posteriormente y así conseguir dinero. Los grandes cambios encontraron la férrea oposición de los privilegiados, muchos de los cuales emigraron a los países limítrofes esperando una acción inmediata de las monarquías absolutas europeas, que ya comenzaban a dar muestras de inquietud. La actitud del Papa Pío VI abrió un cisma en la Iglesia y en la sociedad francesa que tendría graves e inmediatas consecuencias. Luis XVI acabó de convencerse de que el radicalismo de la revolución solo podía detenerse con la intervención de potencias absolutistas. El monarca ya había negociado en secreto con soberanos extranjeros, mientras fingía aceptar las reformas, y esperando convencerlos, emprendió con su familia la huida del país. ¡Hasta luego! La fuga del monarca, sin embargo, muy bien no le salió, ya que fue detenido en Varennes. Maravillosa jugada. Por el maestro de postas Drouet, el 21 de junio de 1791.
La noticia de la huida fallida del rey incitó a la emigración masiva de aristócratas y clérigos. Asimismo, el pueblo llano volvió a mosquearse y una oleada de sentimiento antimonárquico comenzó a extenderse por toda Francia. En París, los periódicos radicales exigían que fuera la nación, y no solo la Asamblea Constituyente, la que decidiera la suerte del monarca. Es decir, lo que estaban pidiendo era un referéndum para ver si el pueblo quería que siguiera la monarquía o no ante tanto escándalo. El 17 de julio de 1791, la Guardia Nacional disparó en el campo de Marte contra una manifestación antimonárquica, produciendo varias decenas de muertos. La revolución se cobraba sus primeras víctimas, mientras Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo II de Prusia hacían pública una declaración en la que proclamaban su deseo de poner al rey de Francia en estado de consolidar las bases de un gobierno monárquico. Una declaración considerada como una clara amenaza de intervención. Los dirigentes de la Asamblea Constituyente creían, sin embargo, que la situación política se había normalizado a principios de otoño de 1791 y que, cumplida su misión, debía procederse a la disolución de la Cámara y a la convocatoria de elecciones legislativas de acuerdo con la nueva Constitución. Una vez efectuadas las elecciones, el 1 de octubre inauguraba su sesión la Asamblea Legislativa, compuesta por 745 diputados pertenecientes en su totalidad a los distintos sectores de la burguesía francesa. Las tendencias ideológicas que tomaban asiento en la nueva Cámara pueden agruparse en tres bloques. La derecha estaba ahora integrada por unos 260 diputados que apoyaban la monarquía constitucional. En la izquierda se situaban los jacobinos. No pasaban de 150 y entre ellos destacaban los representantes de la región de Gironda, que por este motivo eran llamados girondinos. Todos ellos eran republicanos y se oponían claramente al régimen monárquico. La izquierda también contaba con representantes que, frente al sistema censitario establecido en la Constitución, defendían el sufragio universal y gozaban de gran influencia sobre las clases bajas privadas del voto en aquel momento. En el centro, unos 350 diputados inclinaban sus apoyos indistintamente hacia izquierda o derecha según las circunstancias o los intereses del momento. Formaban tal grupo personas identificadas con la revolución, pero sin definirse de forma tajante en cuanto a la forma del Estado. La crisis económica, que había hecho imposible pagar muchos productos básicos, además de la desacertada política de los anteriores ministerios en esta cuestión, pusieron de nuevo a las capas populares a punto de estallar en cualquier momento. Además, la izquierda más radical acusaba al rey de traicionar la revolución y de mantener compromisos secretos con sus enemigos. La grave conflictividad interna y la actitud amenazante de las potencias extranjeras hicieron creer a la Asamblea que la revolución solo podría salvarse declarando la guerra a los enemigos exteriores. La burguesía conservadora esperaba una victoria de esa posible guerra, de la que saldría reforzada el sistema monárquico, al mismo tiempo que Luis XVI le convenía la idea. Incluso en caso de derrota, la intervención extranjera restablecería el absolutismo en el país. Frente a los partidarios de emplear la fuerza, la izquierda jacobina, que conocía la debilidad militar de Francia, temía una derrota que pondría fin a la revolución. El 20 de abril de 1792, Luis XVI, con la mayoría de la Asamblea Legislativa, declaraba la guerra a Austria, en medio de un clima de euforia popular. El ejército, sin dirección y falto de preparación, se hundía en todos los frentes, provocando que se agravara la crisis interna y el fortalecimiento de las actitudes antimonárquicas. A finales de junio, los jacobinos, bajo el liderazgo de Robespierre, redoblaron sus acusaciones contra la traición de Luis XVI y exigieron la disolución de la Asamblea Legislativa y la elección, por sufragio universal, de una convención nacional que instaurase la República. La conquista de Verdún y el desafortunado manifiesto del duque de Brunswick, general jefe del ejército prusiano, amenazando con arrasar París si la familia real francesa sufría alguna vejación, sirvió para que se precipitaran los acontecimientos. La ira popular se desbordó el 10 de agosto, fecha en que las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías, residencia de los monarcas, y asesinaron a la Guardia Real. Luis XVI fue depuesto y encarcelado en la prisión de Temple, por haberse hallado en palacio documentos que le comprometían. La revuelta instaló asimismo en el ayuntamiento parisino una comuna revolucionaria, bajo el control de la izquierda jacobina. Desbordada por los acontecimientos y bajo la presión de la comuna, la Asamblea Legislativa se vio forzada a convocar elecciones por sufragio universal, masculino,
las mujeres todavía no tenían aquí oportunidad de voto. A principios de septiembre surgieron los primeros brotes de terror indiscriminado, que se cobrarían unas 1.300 víctimas solo en París. Monárquicos, clérigos y todo tipo de presuntos traidores fueron sumariamente juzgados y ejecutados en las llamadas matanzas de septiembre. El 20 de septiembre, la Asamblea Legislativa se disolvía para dar paso a la nueva Cámara surgida de las elecciones, la Convención Nacional, de carácter constituyente. El proceso revolucionario alcanzaba su máximo radicalismo. Los monárquicos fueron barridos en las elecciones. Los grupos políticos visibles en la Convención Nacional quedaron de nuevo reducidos a 3. Los 160 diputados girondinos, que promovían una república descentralizada y conservadora. El sector de izquierda y de extrema izquierda se integraban por 140 diputados, identificados con una república democrática y un programa de gobierno de contenido social. Entre ambas tendencias se ubicaba el centro, unos 350 a 400 escaños que, aparte de su fe republicana, no ofrecía posiciones ideológicas definidas. La primera decisión de la Convención Nacional fue abolir la monarquía y proclamar la república el 22 de septiembre. Los comienzos del régimen republicano, dominado al principio por los girondinos, no pudieron ser más difíciles. El enjuiciamiento y condena a muerte de Luis XVI, que fue guillotinado públicamente en la Plaza de la Revolución el 21 de enero de 1793, agudizó aún más la crisis. Las potencias absolutistas europeas, espoleadas por la muerte del monarca, cerraron filas en una gran alianza antifrancesa, la primera coalición, formada por Austria, Prusia, España, Inglaterra, Holanda, Portugal y la mayor parte de los estados italianos y alemanes. La guerra civil que había degenerado en rebeliones internas y la amenaza de una inminente invasión extranjera crearon una situación insostenible y desató una gran lucha por el poder. Y bueno, aunque este tema da para varios vídeos, creemos que lo básico de la revolución está explicado. Más adelante, cuando lleguemos a esta etapa de la historia, subiremos más vídeos al respecto, profundizando aún más. Así que esperamos que os haya gustado los 2 vídeos de la Revolución Francesa. Dejéis vuestro like y compartáis el vídeo con vuestros compañeros de clase para que ellos también aprueben. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. When the world seems to shine like you've had too much wine,